importa el organismo que sea, todas tienen estos 3 roles principales. Todas lo tienen. Entonces, yo, abogado, que voy a ser asesor de una institución o que yo voy a ser la máxima autoridad de esa institución o que yo voy a fiscalizar o supervisar a esa institución, todo abogado debe saberlo y sobre todo no debe revolver las cosas. Entonces, recuérdense, compañeros, que los abogados en las instituciones del Estado somos los asesores jurídicos. Entonces a nosotros todos nos lo preguntan, todo quieren que nosotros opinemos, en todo quieren que nosotros demos nuestra opinión o revisemos. Entonces aquí es importante que yo tenga bien claro el asunto porque recuérdense que hay instituciones del Estado que una mala decisión, un mal procedimiento puede causar consecuencias muy graves. Vean, por ejemplo, cómo sucede constantemente en el Congreso. Constantemente toman una decisión y aparece una corte corrigiéndolos. Toman otra decisión y los vuelven a corregir, etcétera. Entonces, esas decisiones cuando las corrigen demasiado, generalmente, entonces todo el mundo pregunta, ¿y quiénes son sus abogados? ¿Y los abogados qué? ¿Y acaso el abogado no asesoró? O como pasa con el actual gobierno, con el gobierno actual, que a veces toma decisiones, la corte las revoca, no funciona, entonces lo primero que preguntan ahí es, ¿y el abogado quién es? ¿Quién es el abogado? Eso es lo que siempre preguntan. Entonces aquí es importante que ustedes sepan para que cuando estén en esa situación, ustedes tengan la solvencia de decirle a la autoridad, a su autoridad, decirle, no, licenciado, eso no se puede hacer, eso no es legal. Y si él insiste en hacerlo, usted decirle, bueno, yo ya cumplí con dar mi opinión, usted tome la decisión porque usted es la autoridad, decídalo usted, etcétera. Pero es importante esa posición, esa conducta. Entonces veamos ese tema, compañeros, y les encargo, como qué receta, ¿verdad? Vamos a ver, dice, mientras inténtalo de nuevo, es que dice que no se puede compartir. Bueno, no les aparece en mi pantalla todavía, ¿verdad? No, ¿ah? No, licenciado. No, ¿verdad? Aquí ya, vamos a ver, espera, vamos a ver qué pasó, porque me dice que no. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Creo que ahora sí. Sí, ahora sí, licenciado. Ahora sí, va. Bueno, pues compañeros, entonces aquí la situación es, quiero que abran su mente y que se les quede como receta de medicina no importa cualquier institución, lo que yo voy a decir ahorita, ustedes piensen lo mismo para cualquier institución del Estado, para cualquiera. ¿Va? Veamos entonces, ¿cuáles son en los ámbitos de los órganos administrativos? Entonces, en cuáles son sus ámbitos principales. Bueno, entonces estamos hablando de los ámbitos. Aquí, lo primero que quiero que recuerden que esto se supone que se los enseñaron a ustedes en el, ¿qué? Introducción al derecho o teoría del proceso. En una de esas dos clases, o en introducción al derecho o en teoría del proceso, les enseñaron la división del derecho en dos grupos de normas, ¿verdad? Seguramente se los han de haber enseñado, ¿verdad? Entonces, el derecho es uno. Tomen en cuenta que el derecho es uno. No hay dos derechos ni tres derechos. Y aunque ustedes escuchen que hay ramas del derecho, ¿verdad? Al final el derecho es uno, ¿verdad? Es un solo derecho. Entonces, voy a regresar un poquito a hacer algo acá. Permítame, solo les voy a mostrar un asunto aquí, ¿verdad? Aprovechando que yo estaba abordando este tema. Entonces, vean pues, el derecho es uno, ¿verdad? No hay dos derechos ni tres derechos, nada por el estilo, solo hay un derecho. ¿Verdad? En ese marco, como solo hay un derecho, es importante que les quede claro a ustedes esa situación.
Entonces yo les decía a ustedes que solo hay un derecho, ¿verdad? No hay 2, 3, 4, ni nada por el estilo, sino que es solo un derecho. En este caso, permítame, solo voy aquí. ¿Verdad? En este caso, tienen que recordar ustedes que como solo hay un derecho, implica entonces, al haber un derecho, nosotros nos imaginamos un árbol. ¿Sí se ve mi árbol, va o no? No, licenciado. No, licenciado. No se ve mi árbol. Ahora sí. ¿Y ahora? Ahorita sí. Va, gracias. Ahora sí. Bueno, entonces, ustedes tienen que empezar en el derecho como que fuera un árbol, ¿verdad? Haciendo el símil de que es un árbol, ¿va? Así deben conceptualizar ustedes al derecho. Que se ve feo, ¿va? Espérense, es que aquí está. Es que como estaba de vacaciones, la cámara se pone rebelde. Ahí está. Va. Entonces, compañeros, el derecho es uno. Si nosotros pensamos al derecho como uno nada más, tendríamos que las normas constitucionales están acá y que los convenios internacionales y las leyes con categoría constitucional están acá. Son esto. Entonces, la Constitución es la raíz. De la Constitución se deriva todo. Y de ahí vienen los convenios. Cuando nosotros llegamos acá, el derecho, ustedes han oído que por eso se dice ramas jurídicas. O sea, cuando se dice ramas del derecho es por eso, porque la idea del derecho es un árbol. Entonces, por eso todo el mundo dice ramas. Entonces, de un lado voy a tener la rama penal, la rama laboral, ¿verdad? La rama penal, la rama laboral, el derecho administrativo, el procesal penal, ¿verdad? De un lado. Y del otro lado, en el otro grupo, voy a tener al derecho civil, a notariado, a mercantil, ¿verdad? Del otro lado. Entonces, esta división es un solo derecho que se divide en dos grupos de normas conforme los principios de aplicación. Entonces, por eso tengo penal, laboral, administrativo. De un lado, que estas son las normas que se les llaman normas de orden público, y por el otro lado tengo las que se llaman normas de orden privado. Así se divide el derecho. Pero algo que es importante es que el derecho es uno, solo hay un derecho. Entonces, ¿qué significa eso? Que aunque se dividan por los principios de aplicación, eventualmente se pueden cruzar, eventualmente se mezclan, ¿verdad? El penal se mezcla con el notarial o el civil, el laboral con tal cosa, igualmente el administrativo con todo. Entonces, eventualmente se mezclan. Esta mezcla es la que nos causa confusión si nosotros no conocemos los principios de aplicación, ¿verdad? Es esa mezcla de normas las que nos puede causar confusión. Y lo más importante es que recuerden que de aquí es donde se deriva decir ramas del derecho. Entonces, cuando a ustedes les pregunten, mire, ¿por qué al derecho le dicen ramas? Es eso, porque la conceptualización del derecho es un árbol. Y eso indica que las raíces son las mismas. Entonces, aunque sea derecho penal y aunque sea derecho administrativo, derecho laboral o derecho procesal penal, las raíces son las mismas. El tronco es el mismo. Y entonces el derecho lo único que hace es que se divide conforme principios de aplicación. Y esos principios son los que ustedes tienen que memorizar. O sea, esos principios no están escritos, no los encuentran escritos en ningún lado. Por eso es que yo he estado insistiendo ahorita que se les quede, que no vaya, que no se van a olvidar, que no se les vaya a olvidar, etcétera, ¿verdad? Espérenme un segundito, compañero, solo quiero hacer una consulta. Gio,
Gio PX. ¿Quién es? Encienda su cámara, Gio. PX. Gio PX. ¿Quién es Gio? Ah, pero usted estuvo conmigo antes, ¿no? Encienda su micrófono. Sí, licenciado, vengo de Derechos Humanos. Buenas tardes, Ah, licenciado. para que vean que no Sí, se sí, me sí. escapan, compañeros, yo los tengo controlados aquí. Pues Gio, le encargo, pues. Lick, aprovechando ya que logré encender la cámara, voy a estar en la clase conectado, licenciado, solo que estoy en el hospital, tengo al intensivo a mi suegra, pero estoy aquí en una sala, voy a Ah, escuchar usted es la clase y doctor. ya. Es doctor. No, 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 yo soy el que está acompañando aquí a mi suegra. Ella es la que Acompáñenos está así en el de intensivo. lejitos y pónganos atención, pues Sí, Gio, sí, ya sí, sí, usted ya sí. sabe. No, yo ya conozco la mecánica de la clase, Lick. Ya Va sé pues, cómo está compañeros, sigamos el pues. asunto. Solo quería para que miren, no se me va a perder, aquí no se me escapa nadie. Mucho gusto, Lick. Bueno, Gracias. pues sigamos pues, compañeros. Entonces, como estos principios que yo voy a mencionar ahorita no están escritos en ningún lado, ustedes tienen que memorizarlos y de una vez, cada vez que estén aplicando en su clase de notariado, acordarse de estos principios, porque esos no están en el código. Y cuando estén en su clase laboral, acordarse de estos principios, ¿verdad? Y cuando estén en procesal penal, igual. Bueno, veamos entonces, por eso quería, antes de hablar de la división del derecho, hablarles por qué el derecho se conceptualiza como un árbol, ¿verdad? Entonces, en ese marco, compañeros, en el marco en el que estamos, ya establecimos que el derecho se divide en dos grupos de normas, normas de orden privado y normas de orden público. Cada grupo de normas tiene ciertos principios y aquí es lo importante que ustedes tenemos que establecer. Bueno, veamos primero las normas de orden privado. ¿Cuáles son los principios que rigen la aplicación de normas de orden privado? Aquí estaríamos hablando derecho civil, derecho notariado, del notariado, mercantil, jurisdicción voluntaria, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios? Número uno, no, estas normas no son de observancia general. Digamos, el Código Civil, el Código de Notariado, lo que dice el Código Civil, lo que dice el Código de Notariado, lo que dice el Código de Comercio, no son normas de observancia general. Quiere decir que yo estoy en mi casa y a mí me vale el Código Civil y el Código de Notariado y en este país hay gente que nace, crece, se reproduce y muere y nunca tuvo que ver con el Código de Notariado. Nunca. Ni con otro tipo de normas, ¿verdad? Entonces, en este caso. Entonces, eso significa no son de observancia general. Es decir, ustedes están ahí, están en su clase en la Facultad de Derecho, sentados en el salón, y a ustedes igual les da ese grupo de normas porque no son de observancia general. Es decir, en el caso de los contratos de compraventa, el arrendamiento, el usufructo y esos temas, nadie me obliga a estar en esos temas, ni tengo por qué estar al tanto de esos temas, porque eso es si yo quiero. Eso significa que no es de observancia, son normas que no son de observancia general, ¿verdad? Ahora, claro, si yo me comprometo en un contrato de compraventa, entonces sí tengo que cumplir. Eso sí, va, porque yo voluntariamente me incorporé, pero si no, no. ¿Qué otra característica tienen estas normas de orden privado? Tenemos, por ejemplo, que vinculan por voluntad de las partes. Quiere decir que yo con el Código de Civil no tengo nada que ver y con el contrato de compraventa, arrendamiento, mandato, usufructo y esos temas, yo ni en cuenta. Ahora, si yo firmo un contrato de compraventa, entonces sí se vuelve obligatorio, pero ¿por qué se volvió obligatorio? Porque yo me comprometí, porque yo acepté. Por eso se volvió obligatorio. O sea, fui yo el que dijo que quería cumplir y ahora tengo la obligación de cumplir. Pero de lo contrario, yo no tendría nada que ver con ese tema. Yo no tendría que tener nada que ver con eso porque estas normas son vinculantes únicamente por voluntad de las partes.
Esa es, ¿qué otra característica? Bueno, son un mínimo de derecho o regulaciones. Ustedes, por ejemplo, que ustedes ya ganaron Civil 1, 2, 3, y yo creo que ahorita 4, y yo creo que hasta el 5 ya ganaron ustedes, si no estoy mal, se recordarán que en el Código Civil, cuando estamos, por ejemplo, en el tema del Código Civil, en el plazo de los contratos, en el plazo, se darán cuenta que lo que prevalece en esos contratos es la voluntad de las partes. Es decir, ¿quién le pone el plazo a un contrato? Las partes. Pero si las partes no le fijaron el plazo, si las partes no lo pusieron, se les olvidó o algo así, no lo pusieron, entonces se usa la ley. Entonces, ¿qué hacemos entonces cuando un contrato no tiene plazo? Voy a buscar lo que dice la ley. Entonces, lo que hace la ley es como rellenar lo que las partes no pusieron. Eso es un mínimo de derechos. Es decir, el derecho es lo mínimo. ¿Qué es lo máximo? La voluntad de las partes. La voluntad de las partes es lo que prevalece. Y si no pusieron algo, entonces aplicó la ley. Eso sería, esto significa que el derecho es un mínimo de regulación. ¿Qué otra característica tienen estas normas también? Bueno, la otra característica es que son modificables por la voluntad de las partes. A ustedes les enseñaron que el derecho, que la ley es estricta, que la ley se cumple, que la ley es formal, que la ley tal cosa, ¿verdad? Eso les enseñaron. Sin embargo, en el caso de las normas de orden privado, como el derecho civil, mercantil, notariado, pueden modificarse ciertas normas dándole preferencia a la voluntad de las partes. Entonces, por ejemplo, si en el Código Civil dice que en el contrato de compraventa por abonos la falta de 4 mensualidades de pago hace rescindible el contrato, ¿verdad? Que ya no vale, ya se puede deshacer, eso es rescindible, ¿va? Hace rescindible el contrato, el código dice la falta de 4 mensualidades, la ley dice 4, pero si nosotros las partes queremos 1, ponemos 1 mes, ponemos 2 meses. Las partes también podríamos poner 6 meses. La ley dice 4, pero nosotros podríamos poner 6. Entonces, a pesar de que en el Código Civil está establecido eso de los 4, las partes podemos decir, no, yo quiero, no, ningún día, o 15 días, o 1 mes, o 6 meses, o 8 meses. Podríamos pactarlo las partes. Por eso es que el Código de Notariado tiene un artículo, que es el 31 del Código de Notariado, que habla de los requisitos esenciales, que son poquitos, son pocos. Esos son los que no se pueden cambiar, pero todos los demás se pueden cambiar, ¿verdad? Entonces, eso es parte de eso. Son modificables por la voluntad de las partes. Y el otro principio es que cuando el Estado comparece en las normas de orden privado, lo hace como un igual. Es decir, si el Estado comparece y hace un contrato de arrendamiento con una institución, viene el Estado y hace por ejemplo, viene la Policía Nacional Civil y alquila una casa para que sea la sede de la subestación de policía de la colonia tal, hacen un contrato con el Ministerio de Gobernación, con el dueño de la casa, y ahí no es el señor Estado, no es el poderoso Estado. Ahí es una parte, es una de las partes. Y si no paga, lo demando. Y si no paga, lo ejecuto. Y si no paga, lo ordenamos, pido el lanzamiento y que los echemos con sus cachivaches a la casa, a la calle, ¿verdad? Si no paga. Y lo echamos, aún siendo el señor Estado, ¿verdad? Aún siendo el poderoso Estado. El Estado actúa como un igual en estas normas, ¿verdad? Otra característica, la última de las características es que en este tipo de normas, el incumplimiento de las normas de orden privado genera responsabilidades civiles. Es decir, si incumplimos un contrato de compra-venta, un contrato de arrendamiento, si se incumple,
La consecuencia son las responsabilidades civiles. Es decir, ahí lo que yo voy a pagar es dinero, daños y perjuicios. Eso es lo que van a cobrar, pero preso no van a meter. Si yo incumplo un contrato de compraventa o un contrato de arrendamiento, no me van a meter preso. Lo que va a pasar es que me voy a tener que pagar daños y perjuicios, me van a embargar mi casa, me van a quitar mi salario, etcétera, pero no me van a meter preso, ¿verdad? Eso es si yo incumpliera este tipo de contratos. Eso es las responsabilidades civiles. Bueno, si tienen dudas, me dicen, compañeros, y voy algo rápido por cuestión del tiempo, ¿verdad? Pero si tienen dudas, si algo no está claro, pregunten, ¿verdad? Bueno, estas son las características de las normas de orden privado. Solo les quiero aclarar algo, hacer un comercial aquí. En el caso del libro primero del Código Civil, en el caso del libro primero del Código Civil, donde está la persona, la familia y todo lo relacionado al matrimonio, al divorcio, es, a pesar de que el Código Civil es una norma de orden privado que tiene estas características que están ahí en pantalla. Pero el libro primero, el tema de la familia, no es de orden privado. Todo lo que tiene que ver con la familia, todo lo que tiene que ver con la persona, la familia, los alimentos, el divorcio, la tutela, eso no es orden privado. Entonces, eso no se rige por estos principios que están acá. Entonces, no se les vaya a olvidar nunca, nunca, compañeros. El Código Civil es una norma de orden privado, pero el libro primero, no. El libro primero son disposiciones de orden público, del otro grupo que vamos a hablar ahorita. Entonces, no se les va a olvidar eso. Y se los recalco mucho porque yo he visto, por ejemplo, notarios que hacen escrituras públicas o actas notariales donde los papás se reparten a los niños. Por ejemplo, ¿va? Que están peleando, que los papás se van a separar o no sé qué, y entonces vienen ellos y van con un notario y dicen, bueno, entonces, licenciado, y el licenciado, pilas, varias mentes científicas, hace una escritura y en esa escritura reparten los bienes y se reparten a los niños y pactan la situación de los niños. Eso no es legal, eso no es legal porque a los niños no me los puedo repartir, aunque tenga tutela, aunque yo sea, ejerza la patria potestad, aunque sean mis hijos, no me los puedo repartir, ¿verdad? ¿Qué manda Clarisa? ¿Levantó la mano o no? Buenas noches, le disculpe, fue por error. Fue por error, va. Entonces, compañeros, tomen en cuenta eso. Entonces, el libro primero del Código Civil no es igual a todo lo demás del Código Civil. Entonces, veamos el segundo grupo de normas, las normas de orden público. Este segundo grupo es muy importante, compañeros, porque a este pertenece el derecho administrativo, a esto. Entonces, ahorita, este grupo que vamos a ver, estaríamos hablando aquí del Código de Trabajo, de la Constitución, del Código Procesal Penal, el Código de Trabajo, ¿verdad? De las principales leyes que ustedes llevan. Entonces, estas son con estos principios, ¿verdad? Esto no es igual. Entonces, son estos principios. Entonces, a partir de ahora, cada vez que hablen de la Constitución, del procesal penal, del Código de Trabajo, tienen que hacerlo bajo estos principios. Siempre ustedes pensando en esto. Veamos cuáles son entonces. Número 1. Las normas de orden público son de observancia general. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué significa? Entonces, las normas de orden público son de observancia general, compañeros. Son de observancia general. ¿Qué significa esto, compañeros? Que donde esté, con quien esté y como esté, yo respeto estas normas. Ustedes están en la U, están sentados todos, hay como 50 personas sentadas en el salón y nadie le toca el teléfono al que está a la par. Ustedes ustedes están ahí sentados y no tocan el lapicero de su compañero o compañera.
¿verdad? ¿Por qué es eso? Por la propiedad, porque quien tome la propiedad de otra persona comete delito o falta. Entonces, cuando nosotros estamos en la calle, vamos por la calle y vamos vestidos, vamos con ropita, vamos vestidos, esas son normas de observancia. Estamos cumpliendo una norma de observancia general, porque sabemos todos que es prohibido andar desnudos, ¿verdad? Eso es una norma de observancia general. Ahora nadie fuma en los restaurantes. Usted va a un restaurante, nadie fuma, nadie. Antes, todo el mundo andaba fumando en los restaurantes. Ahora no, nadie fuma en un restaurante. ¿Qué es eso? Es observancia de una norma. Todo el mundo la cumple. Eso es observancia general. O sea, la observancia general es eso. Todos lo tenemos que cumplir. Me guste o no me guste. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo. ¿Verdad? Ahí nadie me está preguntando si quiero. Nadie. Eso es observancia general. Eso es lo que pasa con el derecho penal, ¿va? Con los delitos. Todo el mundo cumple, nadie comete delitos. Y los que lo cometen se hacen acreedores a lo que les toque. Bueno, ese es el primer principio de estas normas. Vayan comparando con las anteriores, observen la diferencia con las anteriores, ¿verdad? Entonces, por esa razón, si ustedes ven aquí, dice artículo 3, ¿verdad? Nadie puede ignorar, a nadie le aceptan que invoque ignorancia o desconocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque son de observancia general. Por muy humilde que una persona sea, no le aceptan que diga, es que yo no sabía que si yo agarraba el celular de él era delito. Fíjese que yo no sabía eso, ¿verdad? Nada. Eso es observancia general. Yo no sabía que si manejaba bolo estaba penalizado. No sabía. Yo no sabía que torturar a un niño era delito. Eso. Esto es observancia general. Bueno, veamos el siguiente principio, ¿verdad? Las normas de orden público vinculan a las partes. En las normas de orden público son vinculan a las partes. Ustedes creo que ya llevan procesal civil y aquí es donde se recordarán en el caso del procesal civil del artículo 112 del procesal civil, ¿va? Vinculan a las partes. O ustedes también llevan procesal penal, ahí está el auto de procesamiento. Entonces, ¿qué significa vinculan a las partes? Cuando un juez penal manda a llamar a una persona para que preste declaración, no le está preguntando que llegue si quiere. O sea, a un narcotraficante no lo llaman por teléfono y le dicen, don Pedro, ¿cómo está, don Pedro? Fíjese, don Pedro, que aquí tenemos unas denuncias donde usted es narcotraficante y secuestrador y queremos que venga a platicar, queremos platicarle un asuntito. Venga, por favor, si por vía suya, don Pedro. Nadie le está preguntando. Le mandan un oficio y le dicen, lo cito para que se presente al juzgado el día tal a tales horas. En un juicio de divorcio, algunos de ustedes habrán vivido esa experiencia o de pensión de alimentos. El juez señala día y hora para la comparecencia de las partes a audiencia. No están preguntando si tiene tiempo, si le da la gana, si quiere, ¿verdad? Y cuando llegan las personas, de una vez les dictan auto de procesamiento, así como ustedes ahorita que llevan procesal penal, ¿verdad? Les dictan auto de procesamiento y lo ligan al proceso. No le están preguntando si quiere, ¿verdad? Eso es vincular a las partes. Nadie les dijo si querían, si estaban de acuerdo, ¿verdad? Eso es vincular a las partes. El artículo 112 del procesal civil es el del emplazamiento, el donde dice que si la demanda cumple todos los requisitos, el juez emplazará a las partes a comparecer a juicio, ¿verdad? A que se presente. Y no le están preguntando si quiere. Eso es vincular a las partes. El otro requisito, el otro principio son un máximo de derecho o regulación, ¿verdad? Son un máximo de derecho o regulación. En este tipo de normas, lo que dice la ley, y fíjense compañeros que les quiero encargar, en este tipo de normas, lo que dice la ley se cumple.
son un máximo derecho. Aquí no le están preguntando si quiere. Lo que dice la ley, usted lo cumple como está en la ley, ¿verdad? Así, si en la ley dice 3 días para una audiencia, son 3 días. No puede llegar usted y decirle a un juez, don juez, no, señor juez, fíjese que nosotros aquí con el demandado, fíjese que platicamos y nos pusimos de acuerdo y fíjese que como hay mucho tráfico, queremos 6 días para la prueba, ya nos pusimos de acuerdo con él. No se puede, pero ni el juez lo puede conceder, ¿verdad? Porque son un máximo derecho de regulación. Estas leyes no dan para rebajarse, se cumplen como están establecidos. Esa es característica de estas normas de orden público, ¿verdad? ¿Qué otra característica? No se modifican por voluntad de las partes. Esto que dice aquí 3pp es artículo 3 del procesal penal. Artículo 3 del procesal penal. Entonces, ese es lo que se llama el principio de imperatividad, que también está en el Código de Trabajo, ¿verdad? Que ustedes también lo encuentran en el Código de Trabajo, en los considerandos del Código de Trabajo está el principio de imperatividad y también está en el procesal penal. Entonces, ese principio básicamente lo que dice es que las leyes no se modifican por voluntad de las partes. Es decir, en el Código Procesal Penal, artículo 3, dice, no se pueden alterar las formas del proceso. Ni el juez, ni las partes pueden alterar las formas del proceso. Entonces, ahí dice, 3 días, 3 días. Y si ahí dice que vencido el plazo viene la audiencia de ofrecimiento de prueba, esa audiencia es la que viene. Exactamente, no hay para dónde, ¿verdad? Eso es, no se modifican por voluntad de las partes. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque entonces hay mucha gente que escribe marcianadas, ¿va? Hay abogados que cuando contestan procesos, escriben marcianadas. Pareciera ser que son de primaria, ¿verdad? Se les olvida, ¿verdad? Lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta esta característica, ¿verdad? La siguiente característica, el Estado ejerce su poder de subordinación. En este tipo de normas, cuando el Estado comparece, cuando el Estado interviene, lo hace en el ejercicio de su poder de subordinación. En este tipo de normas no es un igual el Estado. El Estado en este tipo de normas comparece ejerciendo el poder de subordinación, ¿verdad? Y se debe cumplir exactamente lo que el Estado plantea. ¿Y quién es el Estado en estas normas? En este tipo de normas. El Estado es el juez, la autoridad administrativa, la policía, ellos son el Estado, quien esté actuando en nombre, la PGN, el Ministerio Público, ellos son el Estado, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean que dice el Estado ejerce su poder de subordinación, el Estado es el poder. Entonces ahí estamos hablando de los jueces, del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? De la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría de Cuentas. Ellos son el Estado. Entonces, cuando ellos comparecen, no es igual que nosotros. Ellos comparecen ejerciendo su poder. Y por último, el incumplimiento de estas normas genera responsabilidades penales y o civiles. O sea, el incumplir este tipo de normas es diferente, porque entonces aquí sí, aquí, si yo las incumplo, genero responsabilidades penales o en su caso, responsabilidades civiles. Aquí son las dos responsabilidades. Y también es importante que tomen en cuenta que la ley de responsabilidad de los empleados públicos, la ley de responsabilidad de empleados públicos establece responsabilidad administrativa.
Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay 3 responsabilidades. Aquí yo mencioné las 2 más graves, ¿verdad? Responsabilidades penales, responsabilidades civiles, ¿verdad? Pero con la ley de responsabilidad de empleados públicos también establece que son 3. Dice que son responsabilidades penales, civiles y administrativa. Son 3, ¿verdad? Ahora, estas serían las 3 características. Entonces, en ese marco, ya teniendo en claro esto, reitero, compañeros, tienen presentes entonces las características de las normas. Deben tener siempre presentes las características de estas normas, ¿verdad? Y a partir de ahora, siempre, cada vez que usen su código penal, laboral, etcétera, etcétera, aplicarlo. Lo que dice ahí, así es. Ahí no hay para que acuerdos de voluntades que se pusieron de acuerdo. Y si la ley en algún momento permite flexibilizar algo, lo dice. O sea, la ley lo dice. Por eso es que en el juicio laboral hay fase de conciliación. Ahí se puede flexibilizar algo, ¿verdad? Por eso es que en el proceso penal, el proceso penal también hay una fase de conciliación, además están las medidas desjudicializadoras, etcétera, porque entonces ahí se puede flexibilizar algo. Pero eso ya la ley lo tiene pactado. O sea, ya la ley lo dijo. No es que se nos ocurrió. Entonces, eso es importante que siempre lo tomen en cuenta. Bueno, entonces a partir de ahora, compañeros, estos principios de memoria. Y siempre lo aplican, especialmente ustedes que llevan notariado, que llevan penal, laboral, etcétera, lo tienen presente. ¿Dudas, compañeros? Solo de estas 2 partes, ¿alguna consulta? ¿Algo que no quede claro? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que les perturbe? Algo que no los deje dormir, que no sea dinero o problemas sentimentales o identificación sexual y esas cosas, compañeros, algo jurídico. ¿Alguna consulta, alguna duda, compañeros? ¿No hay? Kira, ¿qué manda? Licenciado, perdone, es con relación al principio que indicó de vinculan a las partes desde el artículo 112 del procesal civil. Es que no me queda claro en qué parte de ese artículo, porque por lo menos indica efectos del emplazamiento. Entonces quisiera saber cuál de esos incisos aplicaría para... Es todo, Kira, todo, porque si usted empieza leyendo el 112, dice que cuando la demanda cumpla los requisitos de ley, el juez emplazará a las partes. Ese concepto emplazar, significa, le hace del conocimiento a la demanda, le informa, le concede un plazo para que tome una actitud y que se presente. Eso es emplazar. Y adicionalmente, cuando dice efectos, entonces vean ustedes que tiene efectos materiales y efectos procesales. Y ahí, dentro de los efectos, dice sujetar a las partes a la consecuencia del proceso. Entonces, si la consecuencia del proceso es me quitan a mis hijos, eso es. Me quitan mi casa, eso es. Que deben comparecer ante el juez. Entonces, todo el artículo, Kira, todo el artículo es emplazar, es vincular obligatoriamente. Entonces, si ustedes ven ese artículo 112, lo que obtienen de ahí es que no le están preguntando a la persona si quiere. Dice, emplaza, el juez emplaza para que comparezcan. Entonces ahí le ordena que se presente y que tome una actitud en el plazo que se le está señalando. Y si no lo hace, seguimos el proceso sin él, pero que se atenga a las consecuencias. Eso es lo que dicen los efectos procesales y materiales. Dice, hacerlo acreedor a las resultas del proceso, a lo que venga. Y si lo que viene es quitarle su casa a sus hijos, etcétera, ¿verdad? Bueno, le encargo, siempre, Kira, hay que encender su cámara, así nos vamos conociendo. Bueno, ¿alguien más, compañeros? ¿No hay más dudas? Bueno, si no tienen inquietudes, sigamos con de todos modos,
cuando sea el examen, yo voy a tener inquietudes para ustedes. Entonces ahí nos desquitamos. Bueno, vean, entonces sigamos con esa otra parte, compañeros. Ya establecimos, ya les recordé, porque se supone que eso ya se lo habían enseñado a ustedes, las características de los dos grupos de normas, ¿verdad? Eso era importante. Ahora veamos el tema principal en relación a cuáles son las tres facetas que tienen los órganos administrativos y que esto es fundamental para que a partir de aquí no tengamos problema de comprensión de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ustedes piensen en la institución que les dé la gana, la que ustedes quieran. El presidente de la República, el Congreso, los diputados, la PGN, la MUNI, el ICS, la Contraloría de Cuentas, el que ustedes quieran. Para todos es esto. Número 1. La primera faceta que tiene una institución es la que se deriva del ejercicio de su mandato de ley. Esa es la primera, la primera faceta que tiene una institución es todo lo que tiene que hacer que se deriva de la ley, de su ley. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de la USAC tiene un mandato, ¿verdad? La USAC tiene que una función que es la educación superior. Entonces, en ese marco, la primera función que tiene un órgano es lo que la ley le manda para lo que fue creado, como en el caso del ICS, para la previsión y la seguridad social, como en el caso del Ministerio de Educación para la educación, como el caso de la Universidad de San Carlos para la educación superior, ¿verdad? Entonces, la Policía Nacional para la seguridad, la prevención del delito y la investigación, ¿verdad? El organismo judicial para la administración de justicia. Entonces, eso es lo que le manda su propia ley orgánica. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un problema con el ICS. Y cuando ustedes dicen, mire, pero ¿cuál es licenciada o licenciado? Mire, es que tengo un problema con el ICS, que yo quiero que usted me lleve un caso. ¿De qué es su caso? Entonces a ustedes les dicen, fíjese que es de invalidez o de viudez o de una enfermedad, ¿verdad? O orfandad. Entonces ustedes dicen, bueno, es un asunto de la pensión. Es un asunto de la jubilación, es un asunto de orfandad. Entonces uno se pone a pensar, bueno, el tema de la orfandad, de la viudez, de la atención médica, para eso fue creado el ICS. Eso, en el artículo 100 de la Constitución, el artículo 100 de la Constitución encomienda al ICS hacerse cargo de la seguridad social y de la previsión social, ¿verdad? Eso lo manda el artículo 100 de la Constitución y lo desarrolla su ley orgánica, la ley orgánica del ICS. Entonces ahí es donde yo, abogado, digo, bueno, este es un asunto de la orfandad, de medicina, de hospitalización, de viudez, lo que se llama IVE, y sierva, invalidez, vejez, IBS, perdón, lo que se llama IBS, es invalidez, vejez, sobrevivencia. Sobrevivencia es orfandad y viudez, ¿verdad? Vejez es la jubilación, ¿va? Invalidez es enfermedad. Entonces ahí yo digo, este es un asunto del ICS, eso es su naturaleza. Entonces yo voy a ir a buscar cómo defender los intereses de mi cliente basándome en la ley del ICS y en lo que la Constitución señala. Y además, el ICS tiene reglamentos, entonces que los ha hecho el propio ICS. Entonces pero los ha hecho basado en su ley, ¿verdad? Entonces yo digo, este asunto es propio del ICS. Entonces eso lo voy a ir a buscar en la ley del ICS, qué dice la ley del ICS en ese tema, y además voy a ver si el ICS tiene algún reglamento que ellos hicieron en relación a ese tema. Y ahí es donde planteo y hago lo que sea necesario. Si el asunto es contra la municipalidad de Guatemala, por ejemplo,
Y a mí me dicen, mire, Lee, que es un asunto que tiene que ver con la Municipalidad de Guatemala, porque es una licencia de construcción, o por la basura, o por el agua, etcétera. Y yo digo, ese asunto es propio de la MUNI. Eso es su naturaleza de la MUNI para lo que fue creada. Entonces voy a ir a buscar, en este caso, al Código Municipal, qué regulaciones hay al respecto de este tema en el Código Municipal, y ahí me oriento qué voy a hacer, cómo lo voy a plantear y cómo me puedo defender y lo que haya que hacer. Pero entonces es eso. Si yo tengo un problema con la Universidad de San Carlos, pero el problema es por la educación superior, digamos, por temas que tienen que ver, por ejemplo, con revisión de examen, notas, graduación, carrera, etcétera, voy a la ley orgánica de la U y averiguo qué reglamentos ha hecho la propia U para este asunto. Porque la U, por ejemplo, ha hecho un reglamento que se llama reglamento de apelaciones. Entonces, pero ese lo hizo la U, es de la U, derivado de su ley. Entonces yo ahí digo, no, este voy a usar. Y entonces yo ya sé qué ley voy a usar. Y ahí, porque ese es en el ámbito del ejercicio de su mandato, ¿verdad? Eso es lo que voy a aplicar. Y ahí me voy, y ahí consigo su ley, su reglamento, los reglamentos de la U, los propios que la U hizo. Y ahí me voy, y eso voy a aplicar. Por el otro lado, eso es entonces. Entonces, esto es la U, el órgano administrativo ejerciendo su mandato de ley. Cualquier problema, conflicto legal, proceso o lo que sea que se derive de su función, voy a ir a buscar sus propias leyes para defenderme, atacar, impugnar o lo que haya que hacer. Eso es lo que hago. Igual es con la U, igual es con la Contraloría de Cuentas, igual con el Ministerio de Educación, etcétera, ¿verdad? Según el tema que yo quiera abordar, ¿verdad? Eso es lo que voy a hacer. Ahora, salvado esto, ya digamos, aclarado esta parte, pasamos a la segunda parte, a la otra posibilidad del ámbito de un órgano administrativo. La otra parte sería el órgano administrativo como ente administrativo. Parece redundante, pero así es. Entonces, un órgano administrativo actuando como ente administrativo, es decir, hacia adentro. Esto de actuando como ente administrativo es como decir hacia adentro, hacia él mismo, cómo se rige, cómo se administra, cómo hace él para funcionar hacia adentro. Aquí, si ustedes observan en es hacia afuera, ejerciéndolo hacia las personas que tiene como mandato prestar el servicio. Entonces es el IX hacia sus patronos, digamos en este caso, el IX hacia patronos y trabajadores, hacia ellos. Es esto. Aquí no, aquí es el mismo. ¿Cómo me alimento? ¿Cómo funciono? ¿Cómo voy a cómo obtengo los recursos aquí para cumplir con esto? ¿Verdad? Con lo que la fortaleza de aquí, con lo que yo me nutra aquí, puedo cumplir con esto. Así es, básicamente. Entonces, aquí tenemos todo aquello donde una institución maneja el presupuesto que tiene para cumplir sus fines hacia adentro. Entonces, aquí es, por ejemplo, por ejemplo, la Universidad de San Carlos compra papel, compra computadoras, compra carros, compra gasolina, compra asfalto, cemento, pintura, escritorios, pizarrones, etcétera. Arregla baños. Eso es hacia adentro, como ente administrativo. Entonces, cuando el problema sea de este tipo, cuando el problema sea de esto, entonces a usted, su cliente, les dice, mire, licenciada, mire, yo quiero saber cuánto gasta la universidad en viáticos o cuánto gasta la universidad, cuánto gastó en la remodelación del baño del edificio S3 o S10, por ejemplo. Eso es hacia adentro. Entonces yo ahí no voy a ir a ver su ley orgánica.
Si yo quiero saber cuánto gastó la universidad en remodelar un baño, no me baso en la ley orgánica, sino que yo ahí lo que hago es que digo, bueno, eso es actuando administrativamente, entonces, ¿qué hago yo aquí? Ahí entonces o por ejemplo, alguien de ustedes dice, mire, yo le quiero vender al Estado, hacer un contrato de licitación, cotización, compra directa, baja cuantía, etcétera. Yo quiero participar en un evento con el Estado y venderle al Estado que me compre medicina, que me compre ropa, que me compre frijol, arroz. ¿Cómo hago eso? Claro, no me voy a ir a su ley orgánica. Entonces yo ahí lo que hago es veo qué leyes son las que rigen el actuar de la institución en esta etapa. Ahí es donde yo veo cuáles son las que rigen y ahí tenemos. Bueno, la ley de contrataciones, pues si es de comprar de comprar o vender, ¿va? Si el Estado quiere comprar o si el Estado quiere vender algo, aquí está, las concesiones, las contrataciones, las compras, ¿verdad? Entonces, uso la ley de contrataciones, porque es para adentro. Yo quiero saber qué hace la institución. Bueno, como quiero saber qué hace, me baso en la ley de acceso a la información pública. Yo quiero saber cuánto gasta, cómo lo gasta, a qué se dedica, etcétera. Bueno, uso la ley de acceso a la información pública, ¿verdad? Ahora, yo estoy peleando con el Estado. Yo tengo un conflicto con el Estado porque participé en un evento de contrataciones y me hicieron trampa o no fue correcto, no fueron justos. ¿Qué hago? Me voy a la ley de lo contencioso. Con esta ley, con la ley de lo contencioso, preparo las reclamaciones que tenga por las compras y adquisiciones, por mi inconformidad. O, por ejemplo, una persona pidió una licencia de construcción y no se la dieron. Entonces, en base a esta ley, reclamo por qué no me la dieron, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ahí uso eso. ¿Cómo gasta las instituciones? La ley del presupuesto. Aquí, en esto, compañeros, yo puse en este caso, yo solo puse ejemplos de algunas leyes, pero son más, o sea, aquí hay más en estas leyes. Hay más. Aquí yo puse las principales, ¿verdad? Las principales, pero realmente son más, ¿verdad? Pero ya ahora ustedes tienen la idea. Cuando ustedes les planteen algo, ustedes dicen rápido, no, esto es un asunto administrativo, de su propia administración. Entonces, esto no es la ley orgánica. Aquí es las leyes específicas para esta parte. Por ejemplo, hay una ley que se llama ahora de facilitación de trámites administrativos, ¿verdad? Eso es acá. Eso va aquí. Porque es para saber cómo funciona la institución, ¿verdad? Esas se usan acá, ¿verdad? Actuando de esta manera. Y por último, entonces, compañeros, ¿cuál es la otra forma de actuar de las instituciones públicas? ¿Cuál es su tercer faceta? Su tercer faceta. Entonces, su tercer posibilidad era lo que yo les decía la vez pasada. La Universidad de San Carlos también es patrono. O sea, yo soy empleado de la Universidad de San Carlos. Entonces, cuando yo tengo un conflicto como docente, digamos, yo tengo un conflicto por unas notas con estudiante, yo tengo un conflicto con un estudiante. Ese conflicto se resuelve aquí, cuando es con un estudiante, ¿verdad? Ahora, yo vendo pintura. Yo tengo mi ferretería y yo vendo pintura y le vendí pintura a la Universidad de San Carlos y ahora tuve un problema con la U. Ese problema, lo arreglo aquí, con estas leyes, no con esta. No, lo arreglo con estas. Pero resulta que yo también soy docente en la Universidad de San Carlos. Yo soy docente. En consecuencia, soy empleado de la Universidad de San Carlos. Yo soy catedrático titular, ¿va?
por lo mismo soy empleado. Entonces yo tengo un conflicto con la Universidad de San Carlos, con mi jefe. Es un ejemplo, ¿va? Yo con el señor decano no tengo conflicto porque él nos está apoyando bastante en su administración, pero entonces, demos un ejemplo que yo tuviera un conflicto por horario, llego tarde, no cumplo, no me salgo de mi clase antes de tiempo, no doy clase, me voy, falto mucho, etcétera. Entonces, si yo tengo, o por ejemplo, no me pagan mis vacaciones, no me pagan bono 14, ese es un asunto como trabajador con la U, con mi patrono. Eso no se usan estas leyes, no uso estas leyes. Ahí me voy a las que se aplican acá, ¿verdad? Y aquí, en este caso, ese conflicto que yo tengo con la U, el que yo tengo con la U porque me quieren suspender sin goce de sueldo, me quieren despedir, me quieren sancionar, o yo estoy molesto porque no me cumplen con mis vacaciones, no me pagan bono 14, etcétera. Eso es, yo voy a pelear con la U, pero lo voy a hacer en mi condición de trabajador. Entonces eso es aquí, no aquí, ¿va? No aquí. Fíjense compañeros que yo fui asesor en el ICS y yo veía, por ejemplo, que a un trabajador en una ocasión lo suspendieron sin goce de sueldo por 8 días porque llegó con olor a frasco, llegó así engomado y lo suspenden con 8 días sin goce de sueldo. Entonces viene él, el trabajador, y plantea recurso de revocatoria está aquí, adentro, en contra de la decisión, ¿verdad? Aquí, plantea recurso de revocatoria. Y vienen los el jefe, más que tenía su abogado, que lo sacaron de una caja de conflicts al abogado, y le dan trámite al asunto. Pero no se puede, porque esta ley, prohíbe los asuntos laborales. Ahí lo dice en el artículo 17 y 17 bis. 17 y 17 bis dice que los asuntos laborales no se pueden ir aquí. Pero ahí le dieron trámite. Entonces fue un relajo porque ni el trabajador lo podía hacer, ni el jefe debió haberle dado trámite. Entonces fue un desorden. Entonces eso es lo que yo les decía. Todo es por incapacidad. Todo lo que hay que hacer es separar los temas. Ahí es donde leo. Yo tengo un conflicto con la universidad porque yo soy como docente, porque me quieren por prestaciones laborales o me quieren sancionar. Eso es aquí. Y para defenderme de eso, uso la ley que corresponda. Yo aquí les puse varias dependiendo de la institución que sea, ¿verdad? Pero sí quiero hacerles una observación que una compañera de ustedes conversando el día que yo fui a la clase me hizo el comentario y les quiero aclarar algo. Miren pues, si en una institución, por ejemplo, vamos a aclarar, ¿se recuerdan ustedes que está el Código de Trabajo, la Ley de Servicio Civil, la Ley de Servicio Municipal y la Ley de la Carrera Judicial? Por ejemplo, en el caso de la ley de la carrera judicial, ese es para el organismo judicial, lógicamente, jueces, magistrados, etc. En el caso de la ley de servicio municipal es para empleados municipales, valga la redundancia, es para todos los asuntos de la municipalidad con sus trabajadores. En el caso de la ley de servicio civil, esta ley, compañero, la ley de servicio civil, se usa únicamente, y fíjense cómo estoy recalcando, solo para las instituciones del Ejecutivo, del organismo ejecutivo. Nada más. Entonces, esta ley la usa solo los ministerios, la presidencia de la República, la vicepresidencia de la República, los ministerios, las secretarías de gobierno y las dependencias específicas del Ejecutivo. Por ejemplo, la Oficina Nacional de Servicio Civil, por ejemplo, que esa no es ni ministerio ni secretaría. La ONSEC, ¿va? El comisionado
por la transparencia. O sea, todo lo que dependa del presidente de la República. Eso es ley de servicio civil. Pero la ley de servicio civil no se aplica por ejemplo, al organismo judicial, a la Contraloría de Cuentas, al Ministerio Público, a la PGN, bueno, a la PGN sí, perdón, a la Contraloría de Cuentas, al MP, al ICS, a ellos no se les aplica esa ley, a ellos no, ni a la Universidad de San Carlos, ¿verdad? A ellos no. Esta ley, la ley de servicio civil, es únicamente para ministerios, secretarías y entidades que pertenecen al organismo ejecutivo. Ahora, el código de trabajo es para todo lo demás. El código de trabajo es para la U, para el ICS, para la Contraloría de Cuentas, ¿verdad? Es el código y para toda la iniciativa privada, ¿va? Toda la iniciativa privada y para las instituciones del Estado, las instituciones públicas que no pertenecen al Ejecutivo. Las instituciones públicas que no son parte del Ejecutivo, como RENAP, ¿verdad? Como RENAP, como el Instituto de la Defensa Pública, como el Instituto de la Víctima, ¿verdad? Esos se rigen por esta. Ahora, pero algo que es muy importante, extremadamente importante, es que si en una empresa o institución del Estado hay pacto colectivo vigente, si hay pacto colectivo vigente, en donde sea, no importa la institución que sea, si es privada o pública, pero si hay pacto colectivo, prevalece el pacto colectivo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un conflicto con la MUNI, yo sé que con la MUNI se usa la ley de servicio municipal, pero si hay pacto, primero el pacto, después la ley de servicio municipal. Y lo que no está en la ley de servicio municipal, el código de trabajo. Si yo tengo un conflicto con la U, si hay pacto, primero el pacto, ¿verdad? Después el código de trabajo. Si yo tengo un conflicto con el ICS, como trabajador, no se les olvide como trabajador, yo tengo un conflicto con el ICS, si hay pacto, primero el pacto, después el código de trabajo. Si yo tengo un conflicto con el MP, primero el pacto, después el código de trabajo. Si tengo un conflicto con la Contraloría de Cuentas, el pacto y el código de trabajo. Si soy de la defensa pública penal, si hay pacto, ahí no me recuerdo, pero si hay pacto, el pacto y después el código de trabajo. Instituto de la Víctima, el pacto, yo creo que ahí no hay pacto. Entonces, como no hay donde no haya pacto, de una vez el código de trabajo. Entonces, en el Instituto de la Víctima creo que no hay pacto. Entonces, de una vez el código de trabajo. En PGN sí hay pacto. Entonces, primero el pacto, después la ley de servicio civil, y lo que no esté en la ley de servicio civil, el código de trabajo. ¿Verdad? Así es como vamos. Entonces, aquí el truco siempre, compañeros, cuando ustedes les hablen de, mira, me puede llevar una demanda contra una institución del Estado, lo primero, ¿hay pacto? Y si le dicen, sí hay pacto, entonces primero el pacto. Lo que diga el pacto nos vamos primero, después la ley de servicio civil. Si es PGN, ¿va? Si es PGN, primero el pacto, después la ley de servicio civil, y lo que no esté en la ley de servicio civil, el código de trabajo, porque son supletorios, se aplican supletoriamente. Ese es el orden. Entonces, compañeros, esto es lo que necesitamos para su vida y para Administrativo 2 y para cualquier cosa que ustedes estén conociendo. Estas son las reglas principales. Entonces, antes de quitar esto de aquí de la vista, alguna inquietud, problema que tengan, conflicto, etcétera, compañeros, algo que no esté claro, alguna inquietud. No me voy a decir que no, porque yo sé que ni... bueno, Eric, usted salvó el día. ¿Qué manda Eric? Licenciado, buenas tardes. A ver si me quedé con lo que nos trató de explicar. En su primera faceta es cómo se relaciona hacia terceros, fuera de la institución. En la primera, dice usted, es Ajá. hacia su población objetivo. Allá lo que vamos a regular como institución. Sí, para lo que fue Perfecto. creada. Ya.
Así En la como la segunda universidad, ¿va? faceta, Sus estudiantes. ya. En la segunda faceta del órgano es cómo ejecuta la función. Cómo se administra a sí mismo, cómo se Perdón, rige a sí mismo, ¿verdad? ya. Y luego pues ya vamos como patrono, que es un poquito más fácil de entender de lo hacia su propio empleo. Sí, pero ahí era lo que yo les decía, compañeros y Eric, que lo que pasa en la práctica es que revuelven, ¿verdad? Entonces usan de la fase administrativa y comienzan a mezclar con conflictos laborales, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener cuidado en no hacerlo. Usted, si es un conflicto laboral, usa el pacto, si hay pacto, y si no, la ley que corresponda, ya sea Código de Trabajo o Ley de Servicio Civil, dependiendo de la institución que sea, Perfecto, Lick, claro. ¿verdad? Gracias. Bueno, ¿algo más, compañeros? ¿Alguna otra inquietud? Pero seguro, porque después, ¿Eric levantó otra vez o era la misma? No, era otra. Belinda, ¿qué manda? Pero ponga su cámara, Belinda. ¿Qué manda? Buenas noches, licenciado. Con lo que usted estaba planteando sobre el patrono en la tercera faceta, si en caso se diera un problema entre el patrono y el trabajador, por ejemplo, pongamos al segundo registro de la propiedad. Para poder llevar a cabo el proceso y pelear, ¿verdad?, los daños y perjuicios hacia el trabajador, lo primero que hay que buscar es el pacto colectivo. Si hubiera Si hay pacto. si hubiera pacto. Sí, lo Y si primero, no, entonces, el Código de Trabajo. ok. Que lo primero que, mire, cuando usted les planteen un caso de cualquier, no importa si, bueno, las empresas casi no tienen pacto, ¿va? Pero si es una institución del Estado, lo primero que deben preguntar es, ¿hay pacto? Si les dicen que hay pacto, es primero el pacto, lo que diga el pacto. Me refiero que deben hacer se debe hacer lo que dice el pacto. Porque muchos pactos tienen el procedimiento de sanciones, el procedimiento disciplinario, el procedimiento de audiencia, de despido, etcétera, vacaciones y todas esas cosas. Entonces, por eso lo que diga el pacto, eso vámonos primero. Y si no, entonces, sí, así como dice Kimberly, los pactos colectivos prevalecen. Eso es en aplicación del artículo 106 de la Constitución. O sea, derivado del 106 de la Constitución, es que los pactos van primero. Si no hay pacto, entonces yo ya veo la institución y entonces ya veo si pertenece al Ejecutivo o no. En el caso del segundo registro de la propiedad, si bien es cierto, al registrador lo nombra el presidente de la República, ya en el ejercicio no se rige por la ley de servicio civil, sino que se va por el Código de Trabajo. Eso era, Belinda, la duda. Sí, sí, licenciado, gracias. Entonces, ¿alguien más, compañeros? ¿Algún otro conflicto? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna otra inquietud? Aprovechen, pues, compañeros, porque esto sí, esta es la base de todo. Gracias, Lara. Eric, ¿qué manda? Eric era Perdón, Lick, no, se activó sin querer, perdón. Douglas, ¿qué manda? Buenas noches. Disculpe, así como en el caso de un ejemplo tal vez del ente administrativo, ese sería como si a mí me quisiera, un ejemplo, yo quisiera poner un, eh, un partido político y me ponen alguna traba porque no quisieron autorizarlo. Esa es la parte ente administrativa que podría usar yo, la ley de partidos políticos, ¿verdad? No, sí, Sería pero el ese es en el primer grupo, la primera fase. Esa es la primera fase, porque, por ejemplo, si usted quiere formar un partido político, para eso fue creado el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos. Digamos que ese es su fin. Ese es Ajá. el fin de ellos. Entonces, si usted tiene un conflicto creando un partido político, para eso fueron creados ellos. Entonces, eso se rige por la ley electoral, digamos, y la ley electoral ahí es como su ley orgánica, se vuelve. Entonces, los conflictos con el Tribunal Supremo Electoral y con el Registro de Ciudadanos
se arreglan conforme la ley electoral, que es la ley específica, orgánica del Tribunal Supremo Electoral. Ese es su fin, para eso fue creado. ¿Verdad? Entonces ahí, Douglas, lo que tiene que pensar usted es eso, es ¿para qué fue creada esta institución? Entonces fue creada para regir todo el sistema electoral. Es la ley electoral, es para eso. Entonces esa es la primera faceta, ¿verdad? La primera. ¿Alguien más, compañeros? Licenciado, perdone, y en el caso de los suministros, como decirle herramientas de Papel. Exacto, herramientas. Eso es lo que el órgano necesita para ejercer su función. Eso es para adentro. Eso es como los alimentos, digamos. Esa es como para alimentarse, para poder hacer su función. Esa es la segunda etapa, la fase administrativa. ¿Por qué? Ahí, ¿qué manda? Dígame. Entonces ahí entraría lo de la ley de presupuesto. Ahí entra la ley del presupuesto, la ley de contrataciones, etcétera. La ley de contrataciones, la ley de acceso a la información, todo lo que sea para su propio desarrollo, su propia función. Funcionamiento. Sí. O a veces también tiene que ver con personas externas, pero es, por ejemplo, cuando yo le vendí papel al registro, al segundo registro de la propiedad, le vendí papel o computadoras y ahora no me quieren pagar. Pero eso es la faceta administrativa. Eso no tiene que ver con la función. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que usted puso, el segundo registro de la propiedad está creado para una función registral, para todo lo registral, ¿va? Registro de instrumentos públicos. Entonces, todos los conflictos de inscribir una escritura, un mandato, una compraventa, para eso fue creado. Entonces, eso es su ley orgánica. ¿Verdad? En cambio, si yo le vendí computadoras al segundo registro, yo le vendí computadoras, eso es para su propia función. Y aunque sea conmigo el problema, que yo soy un particular, siempre tiene que ver con esa función. De acuerdo, licenciado. Gracias. Bueno, como no tienen más dudas, pues compañeros, vean, solo una última aclaración para no confundirnos. En el link que yo les mandé, en ese link dice que el viernes aparece como siempre 5:40, pero no es 5:40. Ya saben ustedes que es siempre a las 7 de la noche. Pero yo ese lo dejé así porque si no me tocaba hacer otro link. Entonces tenía que hacer un link para el miércoles y un link para el viernes. Pero para no hacer eso, dejé el mismo. Entonces no se van a extrañar que en el del viernes diga 5:40, pero siempre es a las 7, ¿verdad? Entonces nos vemos el viernes a las 7, compañeros. Los espero y les encargo siempre sus leyes, porque entonces ahora el viernes ya entramos a las leyes, ¿verdad? Que tengan buen descanso, compañeros, y que descansen.